Hola, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de cinética química que fue puesto en la prueba de acceso a la universidad en la EBAU en Asturias en el año 2021, en el que nos piden que calculemos la ecuación cinética y el orden de reacción en una reacción química. Aquí te dejo el enunciado, podemos leerlo. Nos dicen que nos dan una determinada reacción, y aquí tenemos las expresiones de la reacción ya formulada, y que se han realizado diversas experiencias, la experiencia 1, la experiencia 2, la experiencia 3, de las cuales nos dicen cuál es la concentración inicial de cada uno de los reactivos en la experiencia, concentración inicial del cloruro de yodo, concentración inicial del hidrógeno y cuál es la velocidad de la reacción en esas condiciones iniciales. Velocidad que mediremos en moles litro partido de segundo. Y lo que nos piden es la ecuación cinética y el orden de reacción. ¿Qué es lo primero que tenemos que recordar? Que la ecuación cinética para una reacción química tiene siempre esta expresión: velocidad igual a la constante cinética por la concentración de los reactivos, no de los productos, solamente de los reactivos, elevado a un exponente, y este exponente, el valor de esta m, será el orden de reacción respecto del cloruro de yodo por la concentración del otro reactivo, el hidrógeno, elevado a otro exponente, en este caso lo hemos llamado m y n, que sería el orden de reacción respecto del otro reactivo. Y el orden de reacción total es la suma de m y n. En la descripción te dejo un vídeo donde se explica los aspectos teóricos de esta ecuación y con un poco más de detalle lo que es el orden de reacción. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Que en función de estos datos, calcular los valores de m y de n. Y en este caso nos lo han puesto bastante fácil, porque para hacer esto nosotros vamos a dividir miembro a miembro la ecuación cinética que salga de aplicar una experiencia entre la de aplicar otra. ¿Y qué experiencias vamos a coger? Vamos a buscar, para empezar, una experiencia en la que la concentración inicial de alguno de los reactivos se repita. Por ejemplo, aquí vemos que la concentración inicial de hidrógeno en la reacción 2 y la concentración inicial del hidrógeno en la experiencia 1 es la misma. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Que en nuestra primera operación nosotros diremos: divido miembro a miembro la ecuación de velocidad de la experiencia 2 entre la ecuación de velocidad de la experiencia 1. ¿Y esto qué es lo que nos va a quedar? Que la velocidad en 2 partido de la velocidad en 1 será igual. ¿Cómo es esta expresión para 2? Es la constante por la concentración inicial de yoduro de cloro, esta concentración inicial en la experiencia 2, elevado a m, por la concentración inicial del hidrógeno en la experiencia 2, elevado a n, y todo esto dividido entre lo que sería la expresión de la constante en 1, K, concentración inicial del cloruro de yodo en la experiencia 1, con su correspondiente exponente, dividido entre la concentración inicial del hidrógeno en la experiencia 1, dividido por o elevado a su correspondiente exponente. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando yo voy a sustituir los datos hay unas cosas que van a ser iguales. Entonces, la velocidad en 2, 5,7 por 10 elevado a menos 7, dividido entre la velocidad en 1, 3,7 por 10 elevado a menos 7. El valor de la constante cinética es la misma para la reacción siempre, por lo tanto, el valor de la constante se va a simplificar. Aquí, ¿qué es lo que nos va a quedar? La concentración inicial del cloruro de yodo en 2, 2,3 por 10 elevado a menos 3. Y esto está elevado a un exponente,
M, entre la concentración inicial de esta misma sustancia en 1,5 por 10 elevado a menos 3 elevado al mismo exponente. Y la concentración inicial del hidrógeno es la misma, con lo que aquí tendré 1,5 por 10 elevado a menos 3 elevado a n y 1,5 por 10 elevado a menos 3 elevado a n, que también se simplifica, con lo que ¿qué es lo que nos queda? Y ahora solo nos quedan unas poquitas operaciones matemáticas para poder calcular el valor de m, que en este caso fueron amables y resulta muy sencillo. Si divides esto con tu calculadora te queda 1,54. Y aquí tengo el mismo exponente, por lo tanto esto puedo decir que es 2,3 por 10 elevado a menos 3, 1,5 por 10 elevado a menos 3, todo ello elevado a m. Haces esta división y te vuelve a salir 1,54, por lo tanto te queda 1,54 igual a 1,54 elevado a m, y no hay que saber mucho de ecuaciones exponenciales para darte cuenta de que esto hace que m sea igual a 1. ¿Esta m qué era? El orden de reacción respecto de el primero de los reactivos. Nos ha salido 1, el orden de reacción parcial respecto del cloruro de yodo. ¿Qué vamos a hacer lo mismo ahora? Dividir otras dos ecuaciones. Ahora no me haría falta necesariamente que se repitiese la concentración inicial de alguno de ellos, pero dado que aquí sí ocurre eso, porque entre la experiencia 2 y la experiencia 3 la concentración inicial de este reactivo coincide, pues voy a hacer algo muy parecido, pero lo que voy a hacer ahora es dividir miembro a miembro las expresiones de la constante de velocidad. Esto es lo que tienes que poner. Divido miembro a miembro la expresión de la ecuación cinética de la experiencia 3 entre la ecuación cinética que me sale con los datos de la experiencia 2. ¿Qué hago entonces? V3 entre V2, constante, la concentración inicial de esta sustancia en la experiencia 3 entre la del gas en la experiencia 3 elevado a su correspondiente exponente, las constantes, y aquí todo lo mismo, pero inicial en 2, con su exponente, inicial en 2, con su exponente, y V3 entre V2. Si divido V3, 14 por 10 elevado a menos 7, entre 5,7 por 10 elevado a menos 7, nos sale 2,4. Aquí puedo simplificar. Las concentraciones iniciales del cloruro de yodo en las dos expresiones son iguales, por lo tanto, esto también lo puedo simplificar. ¿Y qué es lo que me va a quedar? 3,7 por 10 elevado a menos 3 elevado a n dividido entre 1,5 por 10 elevado a menos 3 elevado a n. Cuando haces este cociente, también te queda 2,4, por lo tanto tienes 2,4 igual a 2,4 elevado a n, por lo que n resulta ser 1. Es decir, este otro exponente también nos ha salido 1. Con lo que, ¿cuál es el orden total de reacción en este caso? Orden total de reacción, 1 más 1, 2. ¿Cuál es la expresión de la ecuación de velocidad? La expresión de la ecuación de velocidad simplemente la escribirías de nuevo. Incluso puedes poner aquí los unos para que se vea que no es que te has olvidado los exponentes, sino que sabes cuáles eran, y esta sería la respuesta al ejercicio. En este caso no nos preguntan cuál es el valor de la constante cinética, cosa que aparece en muchos otros ejercicios, pero por contestar, en el caso de que nos la preguntasen, sería simplemente despejar K en esta expresión, las concentraciones iniciales
de las dos sustancias y sustituir los datos de cualquiera de las experiencias. Sustituyen los datos de cualquiera de las experiencias, tanto la velocidad como las concentraciones iniciales, y si lo haces en cualquiera de ellas, te saldrá 0,16 y las unidades en este caso serían litros partido de mol y de segundo, dado las unidades de la velocidad y las concentraciones. Y eso es todo. Te dejo ahí en la descripción enlaces a algunos otros problemas de cinética y espero que esto te sirva para preparar tus temarios de química. Hasta pronto.